Evangelion significa proclama de buenas nuevas de salvación. Es un anuncio, amigo, porque pecamos y la paga del pecado es muerte del alma. Ezequiel 18:4. Y Evangelion es un único anuncio que solo se encuentra únicamente en 1 Corintios 15 del 3 al 4, que dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Esto significa, amigos, sustitución en la condena del alma. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, unos discípulos de Pablo, le tomaron aparte y le pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, no había hecho efectiva su salvación, amigo, porque creía en otro anuncio. Hechos 19. Aconteció entre tanto que Apolo estaba en Corinto. Pablo después recorrió las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos de Apolo, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amigo, debes añadir fe para que Cristo te declare justo. Romanos 3:24 al 28. Porque hay muchos falsos hermanos. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según el espíritu, según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 1 Corintios 15 del 3 al 4 significa la sustitución en la condena de nuestras almas, porque pecaremos hasta la muerte física. Como dijo Pablo en Romanos 7, 14 al 25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Por eso necesitas creer con fe en el Evangelio. Redimir es cancelación de la deuda o pecados de toda la vida en el cuerpo. Colosenses 2:13 y 14. Efesios 2:15. Cumpliendo así con la ley de la redención que está en Éxodo 21, 23 al 25. Alma por alma, vida por vida. Nuestro espíritu muere el mismo día que pecamos, en Génesis 2, 16 al 17. Y le sigue el cuerpo y el alma después de la muerte física, al infierno, donde no hay vuelta atrás. Ya selló su destino eterno. Esto no lo desea mi Señor Jesucristo, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de mente, para que puedas conocer la verdad. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Si no te arrepientes, amigo, si no haces cambio de mente, metanoia, de autopercepción, la cual no es un cambio conductual, sino porque la salvación del alma es gratis, sin obras, porque por gracia es un regalo la salvación, recibir lo que no merecemos, porque nosotros nos merecemos el lago de fuego, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 y 9. Juan 6, 28 al 29.
tendrás que pagar tú mismo tus propios pecados con tu propia alma por incredulidad al Evangelio. Juan 3, 17, 18, 36, Hebreos 4 del 1 al 3 y 10. El alma de Cristo fue condenada en nuestro lugar y así nos salvó. Ya tenemos inimputabilidad penal contra el pecado y el alma. Segunda de Timoteo 1:10. Ningún pecado condena, solo la incredulidad o creer pero exento de fe al Evangelio, como los religiosos santurrones hipócritas vinculadas a Cristo. Ellos dependen de su moral, de su ética, porque dicen que si pecas pierdes la salvación. No han descansado de las obras de la ley. Hebreos 4 del 1 al 3 y 10. La justificación es exclusivamente y únicamente por la fe en el Evangelio. Romanos 5:1 de 1 de Corintios 15 del 3 al 4. No dice justificado pues por creer, no, es por fe. Y Mateo 23, 13 al 33. Juan 3, 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, cree con fe. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, o sea, no que haya alguno bueno, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Amigos, todos somos malvados, inmundos, sucios, asquerosos, pecadores. Así que reconócete con tus 3 estados caídos delante del Señor. La salvación es gratis. Juan 3:36. El que cree en el Hijo, pero con fe, amigo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo con incertidumbre, con duda, con incredulidad, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí está la inimputabilidad penal contra nuestra alma. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amigos, solamente eres justificado, salvo, creyendo de todo tu corazón que ya Cristo murió por tus pecados, por nuestro pecado. Porque alguien tiene que pagar por el pecado cometido y solo tú decides con tu propia alma o con el alma de Cristo. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar, o sea, su alma. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha. O sea, Cristo es la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. O sea, lago de fuego. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Pero no es hallar, amigos. Es entrar por medio de la fe en el Evangelio, certeza de lo que se espera, convicciones de realidades que no se ven. O sea, por aplicar fe al Evangelio, así se entra, amigos. Porque los religiosos vinculados a Cristo han hallado, pero exentos de fe, porque dicen que si pecas, fornicas, te drogas, emborrachas, matas o cualquier otro pecado, robas, pierdes tu salvación. Eso es creer exento de fe en el Evangelio. No quiere decir que vayas a practicar el pecado, amigo, porque el que practica el pecado es del diablo. Romanos 3:20.
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, siendo justificado gratuitamente sin obras, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 4:4. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, porque siempre va a deber. Siempre tienes que pagar más. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia, como Abraham, amigo. Que a pesar de que Abraham era pecador, el Señor lo justificó gratuitamente. Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen, o sea, los religiosos, celos de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, conforme a lo que está escrito en la ley de la libertad. Gálatas 5:1. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en él con fe, amigo. Romanos 3:26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, no la nuestra, a fin de que él sea el justo, es el único, amigo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Lo vieron, amigos? 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin, acuérdate de esa palabra, sin las obras de la ley. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Los santificados somos únicamente los que hemos entrado por la puerta estrecha, por la fe en el Evangelio. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión, o sea, perdón de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Cristo fue la ofrenda, una sola vez y para siempre. Porque si pecaremos voluntariamente, o sea, el pecado voluntario es la incredulidad al Evangelio. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es gracia, amigo, no por obras. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, amigo, por favor, reconcíliate con el Señor. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Es una tremenda blasfemia. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Todos los incrédulos han blasfemado contra Cristo.
Por eso que se tiene merecido el lago de fuego. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, o sea, tener al Hijo es tener sumergido su Santo Espíritu en él, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Romanos 8:9. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, amigo, por favor, reconcíliate con el Señor, cumpliendo con las 2 demandas de Marcos 1:15. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que hagan cambio de mente, metanoia, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo entero con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos. Romanos 2:4. O menosprecian las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, al cambio de mente, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios,